A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva edición de Libre Expresión. Hoy tenemos en nuestro estudio a Cleber Jiménez, ex asambleísta de la República, un activista, dirigente del partido Pachacutic, y quien realmente ha sido uno de los más consistentes opositores al gobierno del expresidente Rafael Correa, y eso le ha servido para que le planteen algunas demandas penales, tenga algunas condenas, y condenas que se han revelado de alguna forma pues fraudulentas en la medida en que el Ejecutivo metió la mano en la justicia. Cleber, bienvenido a Libre Expresión. Han planteado ya una demanda ustedes por lo penal, justamente denunciando esta intervención del Ejecutivo en los procesos penales en los cuales tú estuviste involucrado. Gracias, César, por la entrevista. Un saludo, es un gusto una vez más estar aquí con Fundamedios, una organización muy importante para la libertad de expresión en el país. Nosotros, en mi caso particular, considero de que hay ahí varios delitos que se cometieron. Uno de los delitos más importantes a través de los correos electrónicos que se puede constatar con total claridad es el tráfico de influencias. Tráfico de influencias que hoy se pena con el Código Penal Integral actual hasta con 5 años de prisión. Pero no solamente ese delito, hay una intervención, una interferencia en la función judicial. Claro, solamente para aclarar este tema a nuestros amigos televidentes, ¿qué significaría este tráfico de influencia? ¿Por qué crees tú que se configura este tipo penal? Porque es a través de los correos electrónicos que últimamente se hicieron públicos, que ellos disponen y dan ciertas órdenes para que los jueces actúen de una manera o de otra manera con respecto a ciertos opositores o favoreciendo a ciertos personajes cercanos a los funcionarios del gobierno anterior. Es decir, tratan de influir en los jueces. Exacto. En la toma de decisiones de los jueces a favor o en contra de determinados procesos. Así es, pero es que lo uno acarrea lo otro, estimado César. Es que el tema no solamente es el tráfico de influencias. Si nos ponemos a pensar con claridad, el tráfico de influencias sirve para que el juez actúe de alguna manera o de manera sesgada en contra de alguien y favoreciendo a alguien, en este caso al poder político. Pero ya esa intromisión en la justicia, ya ese tráfico de influencias, en cambio genera otro delito que es el fraude procesal, porque se consideraría y se considera que esas sentencias o esas resoluciones de los jueces que fueron de alguna manera intimidados por Gustavo Yal o por el propio presidente de la República, ya los fallos serían prácticamente nulos, serían prácticamente ilegales porque no actuaron en derecho, sino atendiendo ciertas consignas del ex gobierno de Rafael Correa Delgado. Aparte del presidente Correa, que vamos a analizar su papel en todo esto, pero ¿quiénes más estarían involucrados en este tráfico de influencias y en estos procesos fraudulentos? Todos los que aparecen en los correos. Es decir, Alexis Mera, hablamos de Joana Pesantes, hablamos de Gustavo Yal, hablamos de Fernando Alvarado, hablamos de varios exfuncionarios y muchos más que no son mencionados en ese video que hace público Patricia Poleo desde Venezuela, en esta página web www.factoresdepoder.com. Entonces, porque hay muchos correos más, o sea, y no solamente se trata de los casos nuestros, hay muchos perseguidos políticos donde intervino el poder político para poder influenciar en la justicia ecuatoriana y sentenciar a favor de ellos y en contra de aquellos que opinábamos
diferente o sencillamente combatíamos la corrupción. Recordemos, Clever, que el último proceso que se te abrió es justamente por la revelación de unos correos de la Presidencia de la República. En principio se les acusó de hackeo y luego se cambió esa figura. ¿Tú ya tenías acceso a correos en los cuales se revelaba la intervención de Correina Justicia? Por supuesto. Hay muchísimos correos, los teníamos en nuestro poder. Aquí el delito para que se cometa en el tema de comunicaciones tiene que darse dos elementos fundamentales. El uno, que usted hackee la cuenta de alguien, es un delito. Pero lo cual nunca se ha hecho. Nunca lo hicimos. Es que además no tenemos los aparatos necesarios para hacer ese tipo de trabajos. ¿Quiénes tienen ese tipo de artefactos electrónicos? Es la SENAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia del Estado ecuatoriano, que sí la utilizaron para hackear nuestras cuentas y perseguir o espiar a quienes pensábamos diferente o éramos simplemente críticos al gobierno nacional. Ahí espiaron, recuerde usted, a Marta Roldós. Claro. A Marta Roldós no solamente le espiaron las cuentas, no solamente le hackearon las cuentas, sino que obtuvieron sus correos y los hicieron públicos a través del medio de comunicación, el telégrafo, en un medio impreso. Claro. Ahí cometieron los dos delitos, hackeo y divulgación de correos privados, en este caso de Marta Roldós. ¿Qué ha pasado con respecto a eso? Absolutamente nada. ¿Qué pasó con nosotros? Resulta que yo me encontraba investigando a mediados del año 2013 otra forma que encontraron los correístas de ese entonces para atracarse los fondos públicos. Y es que en todas las instituciones públicas del Estado ecuatoriano, existiendo departamentos jurídicos completos, con abogados, con secretarias, los dejaban sin funciones y comenzaron a contratar estudios jurídicos externos de los compadres, de los amigos, y pagaron ahí decenas de millones de dólares. Claro. Lo mismo pasó con la Procuraduría General del Estado, que contrataron un estudio jurídico norteamericano llamado Foley Hoag para que asesore al Estado ecuatoriano. Y mira, César, en el proceso contra Texaco, en el proceso contra la Chevron Texaco. Entonces, cuando yo descubro de que este mismo estudio jurídico llamado Foley Hoag había trabajado anteriormente para la Chevron Texaco, lo primero que se me vino a la mente, ¿qué es lo que está pasando en el país? Porque aquí al menos existe un conflicto de intereses. Y eso fue lo que hice. El 29 de octubre del año 2013, yo hago un boletín de prensa y lo hago público. Y yo le pido al presidente de la República y al procurador Diego García, que sigue en funciones, de que le aclaren al país cómo así pagaron decenas de millones de dólares a un estudio jurídico para que asesore al Estado, si ese estudio jurídico Foley Hoag había trabajado también para la Chevron Texaco. Al menos para mí existía un conflicto de intereses. Claro. Y por anunciar eso públicamente y exigir explicaciones al gobierno nacional, recuerde usted que el 26 de diciembre del año 2013, o sea, un mes y un poco más después, nos allanaron. Así es. El domicilio de Fernando Villavicencio, que fue terrible. La oficina... Mi despacho de legislador, violentando mi inmunidad parlamentaria. Mi domicilio aquí en Quito, yo rento un departamento aquí en la capital de los ecuatorianos por mi trabajo. Todo eso allanaron, se llevaron computadoras con el cuento de que somos hacker. Pero, César, pasaron más de 6 meses y no encontraron ni un solo dispositivo para hacer hackeo. Entonces cambiaron el delito y dijeron, como Jiménez no puede prender una computadora, entonces no hackearon las cuentas, sino divulgaron documentos reservados. Han pasado 2 audiencias, César, y en la fiscalía, ante el ex fiscal Galochi de Boga Zambrano, en las audiencias no ha podido demostrar ni decir cuál es el documento reservado que hemos hecho público, porque no hemos hecho público ningún documento. Claro. Yo sí tenía información, yo sí tengo información, pero yo era un legislador. Y tener información, César, no es delito. Claro. El delito está en que se hackee la cuenta de alguien o se divulgue los correos obtenidos de un hackeo posiblemente de manera ilegal. Clever, aparte de las acciones que han iniciado por lo penal, tú tienes un proceso también abierto en la CIDH contra el Estado ecuatoriano. De hecho, se te concedió medidas cautelares. ¿Cuáles son las próximas acciones en los escenarios internacionales? Bueno, yo estoy esperando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenemos medidas cautelares vigentes hasta este momento. Y eso es lo sorprendente, estimado César, teniendo medidas cautelares, habiéndose demostrado a la saciedad que violentaron el debido proceso. Recuerda, César, que yo era un legislador. Claro. Y para iniciarme un juicio, para sentenciarme o alguna cosa de esas, tenía que iniciarse previo al pedido de autorización a la Asamblea Nacional, lo cual se llama más cotidianamente como inmunidad parlamentaria, que es innato, es propio de la dignidad que ostenta un legislador.
ni siquiera es renunciable. Sin embargo, no lo hicieron, violentaron todo el debido proceso, me sentenciaron, eso escatimó luego de un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y determinó que sí, en efecto, hubo violación al debido proceso y nos otorgó medidas cautelares. Estoy esperando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos avance con el proceso y que este proceso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde Costa Rica la que en sentencia determine todas las violaciones que se han cometido en contra de 3 personas que lo que hemos hecho, cumplir con el país. Pero sin duda la revelación de estos correos, como bien señalabas, fue realizado por la periodista venezolana exiliada en Miami, Patricia Poleo, le da una nueva dimensión, porque señala claramente cómo el caso Cleber Jiménez fue también manipulado por la justicia correísta, ¿no? Y no solamente el caso Cleber Jiménez, claro, por supuesto, podemos ver varios casos. Por lo menos son 17 casos que están registrados en esos correos. Deben haber muchísimos los más. Que se ve en el video de doña Patricia Poleo, pero hay muchísimos correos más que se denota con claridad la intervención del Poder Ejecutivo en la justicia ecuatoriana. Pero es que, César, esto nace desde el año 2011, no es de ahora. Incluso yo podría decir que nace desde más atrás. Todo fue un plan organizado maquiavélicamente por el gobierno de Rafael Correa para poder someter a todos los poderes del Estado y a la justicia ecuatoriana para cometer todas las fechorías que cometieron. Tenían en la mente ellos cometer enormes fechorías y dejarlas sin impunidad. Y por eso armaron toda esta superestructura desde el momento mismo en que, violentando la Constitución de la República, recuerda, César, votaron 57 diputados. Y hoy conocemos nosotros el episodio de los 57 diputados de los manteles. Claro. Destituyeron una Corte Constitucional, un Tribunal Constitucional, se hicieron de un Consejo Nacional Electoral, armaron una Constitución a la medida, armaron leyes a la medida acopladas a esa Constitución, dándole superpoderes al presidente de la República, que dicho sea de paso, recuerda, se creía el jefe del Estado y decía, y el jefe del Estado es de todos los poderes. Claro. O sea, ningún poder lo dejaba fuera. Él era jefe de la función ejecutiva, de la función legislativa, de transparencia y control social, de la función judicial, de la función electoral. O sea, el jefe del Estado, un dictador. Eso era Rafael Correa Delgado, un gobierno dictatorial con un disfraz de democracia. Eso vivimos desde el año 2007. Y en el 2011 quisieron una consulta popular para tomarse la justicia y lo lograron con la pregunta 4 y 5. Recuerdo claramente, desde ahí empieza una serie de atropellos, amedrentamientos en contra de los jueces. Muchos jueces decentes renunciaron, pero la mayoría, obviamente, por el trabajo y por su propia mediocridad, se han dejado someter y hoy tenemos sentencias nefastas digo, para el Estado ecuatoriano. Si bien es cierto, yo soy un perjudicado directo, pero no debemos olvidarnos, estimado César, que el perjuicio al Estado ecuatoriano por la intromisión en la justicia le repercute a todo el Estado ecuatoriano, porque gracias a esa inseguridad jurídica que vivimos dentro del país, no han venido recursos externos para inversión, para producción y para generación de fuentes de empleo. Cleber, finalmente, ¿qué opinión te merece la reacción de las autoridades, especialmente del presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Chalk, que descarga toda la responsabilidad en los jueces? Si los jueces recibieron las llamadas, si los jueces se dejaron presionar, es problema de ellos. Y no hay ninguna culpa en los funcionarios que llamaron a presionar a esos jueces. O sea, es increíble el cinismo de Gustavo Chal. Y él tiene que responder ante la justicia. Posiblemente no pase mayor cosa con esta justicia y con este actual fiscal. Pero ya habrá una consulta popular, espero que eso se dé en los próximos días o en los próximos meses, que haya esa voluntad del presidente de la República y que en la práctica vaya haciendo lo que viene manifestando públicamente, y que realmente haya una cirugía sobre el combate a la corrupción, pero que ya tengamos, una vez que tengamos autoridades independientes, a ver qué es lo que pasa y qué es lo que dice Gustavo Yal. O sea, es sorprendente el cinismo de Yal, el cinismo de Rafael Correa Delgado. Los correos son completamente verídicos. Sí. Ellos mismos les dan validez a los correos. Es que son válidos. Claro. Además, así hayan salido a través de un medio de comunicación. Yo estoy pidiendo en la denuncia que presenté el día de hoy, que presentamos con el bloque de Pachacuti, de que se hagan algunas acciones para que esos correos lleguen a tener validez jurídica. Claro. O sea, que no me venga con el cuentito Gustavo Yal, de que como son obtenidos ilegalmente los correos no son válidos. No, señor. Los correos están demostrando claramente que se intrometieron en la justicia. Claro. O sea, la justicia debería actuar y hacer peritaje de las computadoras del señor Jack, de Alexis Mera, de toda esa, de todos esos funcionarios. Y con eso le damos total validez jurídico a esos correos y tienen que encauzárselos.
tiene que encauzárselos porque estos son los culpables y los responsables de toda esta violación a derechos humanos, no solamente en contra de Cleber Jiménez, en contra de cientos de personas que su único delito ha sido o combatir la corrupción, pensar diferente al gobierno o ser críticos al gobierno. Y entre esas personas hay personas naturales y hay personas jurídicas. Recuerda, César, que incluso tú has sido un gran defensor de los derechos humanos y de la libertad de expresión aquí en el país, como Fundamedios, que dicho sea de paso, yo te agradezco públicamente, están auspiciando incluso mi defensa internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo han hecho excelentemente bien. Y yo recuerdo en este momento con claridad, por ejemplo, la radio de Macas, la radio de Macas, que la cerraron tan solo porque no se alinearon en sus comentarios o en su línea editorial a lo que quería el presidente de la República de ese entonces, o el gobierno de Rafael Correa Delgado. O sea, cerraron medios de comunicación, persiguieron a medios de comunicación, a periodistas y a todo opositor al régimen nefasto de Rafael Correa Delgado. Muchas gracias, Cleber, por venir acá a los estudios de Telesucesos, a este espacio Libre Expresión. Vamos a regresar con más. Vamos a entrevistar justamente a una de las juezas que ha denunciado las presiones que recibía desde el poder político. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Retornamos con más Libre Expresión. Tenemos ya por Skype a la doctora Dialma Blum Rodríguez, quien se desempeñó como jueza de la Unidad Penal Norte 2 de Guayaquil. La doctora Blum estudió leyes en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, donde también registra un máster en Derecho Penal y leyes que obtuvo en los años 2010 al 2012. En su papel de jueza declaró inocente al director nacional del movimiento Creo, César Monge, enjuiciado por injurias en campaña electoral. Después de esta sentencia fue sancionada quitándole sus funciones, por lo que renunció de su cargo tras denunciar que recibía constantes presiones desde el Consejo de la Judicatura. Hace pocos días, la doctora Blum denunció que 2 años después de dejar sus funciones, continúan las presiones en su contra. Gracias, doctora, por acompañarnos en Libre Expresión. Su caso es realmente paradigmático de esto que se está denunciando, que son las presiones que han recibido los jueces, y que con los correos aparecidos hace pocas semanas revelados por una periodista venezolana, Patricia Poleo, se confirma que habría esta intervención en la justicia. ¿Cuál es exactamente su testimonio, doctora, acerca de estas presiones recibidas por el Consejo de la Judicatura? Buenas tardes. Una preuniversitaria de sexto curso, estudió en la Universidad Laica de Rocafuerte. Ya empezaron por ahí a ver algunas amenazas y dicen que no estudié en la universidad como Pedro Delgado, pero bueno, ya es parte del trabajo. Los estudios de cuarto nivel los hice en la Católica de Guayaquil y en la Universidad QS Espíritu Santo. Gracias por la aclaración, doctor. Sí, efectivamente, con motivo de los correos que se han filtrado la semana pasada, la periodista Patricia Poleo, es un hecho cierto y verdadero que pasa en el país sobre la injerencia del Consejo de la Judicatura y del Poder Ejecutivo en las decisiones judiciales de procesos mediáticos, políticos, de notoriedad, donde interviene aduana, SRI, etcétera. En el caso suyo, usted ha señalado que los abogados de quienes enjuiciaban a César Monge, que en este caso eran los doctores Vera, quisieron imponerle una sentencia, le llevaron la sentencia impresa. Sí, efectivamente, eso sucedió
antes de que yo dicte la sentencia, un asistente del estudio jurídico del patrocinador del prefecto llevó una sentencia de 4 carillas. Una tarde ingresó a mi despacho dentro de la unidad judicial, mientras yo me encontraba de espaldas a la puerta, porque así quedaba el escritorio, resolviendo los procesos que en su debido momento tuve. Eso sucedió, fue verdad. ¿Y usted rompió esa sentencia? Sí, yo me paré, se la rompí y lo boté de mi despacho. Ajá. En testimonios que está publicado incluso el día de hoy en el portal Plan B, se señala que los jueces no solamente recibían o reciben presiones del Consejo de la Judicatura, sino que la policía, los ministros de Estado, hay una serie de actores que están presionando sobre los jueces constantemente. ¿Usted vivió situaciones así, que la policía, ministros, los directores provinciales del Consejo de la Judicatura presionan a los jueces para obtener sentencias? Sí, por supuesto. Mire, hay un hecho que no es aislado en absoluto, y es que el doctor Gutenberg Vera Páez, por años, ha patrocinado a altos oficiales de la policía. Entonces no le extrañe a usted que casualmente, con motivo del periodo que transcurrió entre que se hizo la audiencia y yo no dicté la sentencia, la policía iba para ver si había una boleta de captura o no contra César Ponce. Entonces no ha de haber sido extraño por su estrecha relación con oficiales de la policía del Ecuador. Y en mi caso en particular hubo injerencia oficiales de la policía, pedir por repetidas ocasiones la sentencia fue el día anterior que la había resuelto. Ajá. Entonces nadie podía saber que yo había pensado, que había razonado, que había resuelto, porque era un hecho que no estaba plasmado ni transmitido en documento. Asimismo, en otro proceso hubo injerencia de una asambleísta alterna de Alianza País, y pues en otra ocasión del secretario jurídico de la Presidencia de la República del Ecuador. Me imagino que será una situación muy estresante para un juez recibir tantas presiones de diversos sectores para fallar en uno u otro término. Usted en lo personal, me imagino que se sentía muy presionada, ¿no? Muy estresada. Bueno, señor Ricardo, uno tiene solamente 2 líneas y solamente tiene 2 caminos a escoger, no se le abren variantes. O escoge y acepta ser un hilota, un servil, o no acepta y pone todas las cosas en su sitio. Yo no lo acepté, porque a mí no me regalaron el cargo, yo concursé, yo cumplí con toda la formalidad del concurso para juez, e incluso se demoraron en posesionarme. E incluso primero estuve como juez encargada percibiendo, cobrando por mi cargo como honorarios. A mí recién me empezaron a pagar y me dieron nombramiento en octubre del 2014. Entonces no fue un hecho fácil, sencillo, ni regalado por nadie. Yo no tenía por qué aceptar presiones ni injerencias de nadie, porque nadie me había sentado allí, así de simple. Usted no era simpatizante del partido de gobierno, ni militante, ni nada por el estilo. No tenía cercanía con la gente del gobierno. De ninguno, pues en absoluto. Cuando uno tiene que trabajar para sostener el hogar, no puede estar dedicándose a la vida a hacer política, porque uno tiene que comer. Yo tengo hijos que mantener. Yo soy el hombre y el padre y la madre de mi casa. Correcto. Si se diera la oportunidad, ¿usted regresaría a ser jueza? Bueno, yo postulé ahora para el concurso de juez de la Corte Nacional.
y es irrisorio, causa hilaridad que me eliminaron del concurso de la manera más burda que usted se puede imaginar. Dan a entender que uno es un ignorante, que no sabe el manejo ni siquiera del sistema de computación. Nunca me habilitaron el sistema informático para subir los documentos en la fase de postulación. Se los notifiqué por escrito, tengo capturing de todas las justificaciones de cada paso que di en el proceso de postulación, pero me dejaron fuera. Entonces, yo me quedé fuera. Espero que se vayan ellos y concursaré nuevamente cuando se vaya el pleno, cuando hay un nuevo concurso, etcétera. ¿Qué opinión le merece la defensa que ha hecho el doctor Gustavo Yarc al decir que todo es responsabilidad de los jueces, si los jueces reciben llamadas es problema de ellos, y un poco protegiendo a los funcionarios que presionaban a los jueces? Lo que pasa, señor Ricaurte, es que ellos no van al punto del asunto y distraen la atención después una respuesta coherente ni a la pregunta que se le hace, porque el juez no es que responde la llamada porque quiere, porque está en su casa, porque la unidad judicial es un territorio administrativo. Creo que quedó claro el testimonio de la jueza Dialma Blum. Ahí tienen un caso muy claro en el cual se trató de presionar a una jueza para que falle en contra de, en este caso, del director nacional del movimiento, creo, César Monge, y a favor del prefecto del Guayas, Jimmy Jayala. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado en Libre Expresión. Lamentablemente se nos cayó la llamada con la jueza, pero creo que ya estaba, en realidad estábamos finalizando la entrevista, la conversación. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.